Muy bien, bienvenidos entonces y comenzamos con nuestra actividad académica. Hoy vamos a iniciar avance a través de lo que son precisamente nuestra presentación del tema número 1. Por favor, me confirman si es que pueden ver la presentación. ¿La ven bien? Hola. No se ve todavía, doctor. Ya. Entonces, evidentemente aquí me falta algo. A ver, ahora me van a avisar si ven la presentación. Ahora sí. Ay, no se fue otra vez. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. En caso de que tengan alguna duda, que se les presente alguna interrogante, por favor avísenme para que pueda yo de pronto corregir lo que estuviese mal o la omisión que se trate. Nuestra unidad temática número 1 titula La comunicación y la información. Y vamos a ver además los componentes de esta. No es un secreto que la comunicación es un proceso muy largo que da lugar inclusive a la existencia de una carrera específica que analiza esta. Básicamente comunicación social y todas las variantes que nacen de esta, como lo que son medios tecnológicos, digitales, etcétera, etcétera. Nuestro tema de hoy, sin embargo, apunta a la comunicación enfocada precisamente a llevarnos en el inicio de este sendero maravilloso que puede ser hablar de oratoria. El punto 1 va a tratar sobre la comunicación como tal. Veremos su definición, los tipos, los niveles, e inclusive el proceso de comunicación y los elementos que éste tiene. El punto 2 tiene como punto central a la información, los medios de información, la importancia del cómo informar. El punto 3, las clases de comunicación, su comunicación verbal, no verbal, en tanto que el 4 nos lleva por las diferencias entre comunicación e información, el quinto, las barreras de la comunicación, y el sexto, la comunicación, fundamento de lo social y lo político. Ese es nuestro temario. Yo sí quiero, antes de que comencemos, ver si es que no hay nadie más pidiendo acceso. Permítanme eso para poder ver. No, todavía no. Esto no está bien. Bueno, ya no pude a través de este. Aquí ya. Muy bien. La competencia que nosotros estamos persiguiendo a través de este tema radica en que el estudiante identifique en algún momento la importancia de la comunicación, sus diferentes componentes y sus barreras, que es algo que ustedes van a poder realizar a través de ejemplos muy fáciles y sencillos que vamos a tocar en esta parte de la asignatura. Espérenme un segundo que acá hay algo. Ahora sí, perdón, estaba con alguna dificultad técnica. Nuestro punto 1 es la comunicación. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué puede ser este proceso tan amplio y maravilloso que hace que podamos entendernos los unos a los otros? Y vamos a encontrar, dentro de lo que significa nuestro avance de materia, una definición relativamente sencilla, una definición que puede ayudarnos a comprender a cabalidad lo que nosotros estamos queriendo desarrollar. Me sale como que alguien me pide ingreso, pero aquí hay dos personas más, perdón. Vamos a ver a Jocelyn, que está llegando, y Leonardo, que parece que se ha salido y otra vez estamos aceptando. Leonardo, ¿todo bien? Sí, Doc, me botó un cacho la aplicación, pero ya está. Ah, ya, bueno, qué bien. Entonces le damos la bienvenida a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Primera clase. ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. La anterior vez estaba en mi clase. ¿Anterior estabas también? Porque yo solamente hasta ahora Sí, tengo doctor, dos. la anterior estaba también. Vaya, mira que no. Estaba la anterior, doctor. En la primera clase. Bueno, bienvenida pues y seguimos. Era por eso entonces que estaba sonando aquí. Muy bien. Muy bien, vamos ahora a ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ven la Sí, Doc, sí. presentación? Muy bien. Esta que están viendo ustedes es la definición de comunicación más esencial que pueda haber. Y la leemos para poder comprenderla. Le vamos a pedir que nos dé lectura esto a Jocelyn precisamente. Ayúdanos, por favor. Está bien, doctor.
Ya está bien. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Exacto. Eso es lo que es la comunicación. ¿Será que nosotros nos comunicamos cotidianamente? Claro, pues, doctor. A ver, ¿cuáles son sus ideas de comunicación? Hay distintos tipos de comunicación, pero la que más usamos es la verbal y la escrita bueno, la mayoría de veces igual, ¿no? Muy bien. ¿Qué más habrá de Pero comunicación? existen más. De pronto hay más opciones. La fonomímica, las señas, ¿qué más? Eh, Hay más tipos de comunicación, pero doc. Sí, sí hay. Pero ¿cuál creen ustedes que puede ser una interesante opción de comunicación? Por ejemplo, esta que estamos haciendo, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Virtual. Ya, el virtual. No estamos, por ejemplo, juntos. Ustedes están en su casa y yo estoy en la mía. Sí. Muy bien, a distancia. Ahora, ¿qué tal será la comunicación de los memes? Porque existe, ¿no ve? La comunicación también de las Sí. sonrisitas. Eh, También es una forma de comunicación, pues, ¿no? Las redes sociales. Exactamente. Y son complejas formas de comunicación. No es muy fácil identificar dentro de estos a elementos que nosotros podríamos definir como de pronto un tanto poco convencionales, que es tal vez como podríamos llegar a llamarlos. Pero hay una comunicación incluso que vamos a ver más adelante en la cual existe mensaje y hay un emisor y un receptor que incluso ni siquiera necesita hablar, ni siquiera necesita un celular. ¿Alguna vez han entendido a alguien solo por la mirada? Seguramente, ¿no? Una mirada Sí, de pronto, sí, sí. la De severa mi mirada mamá. de tu mamá, exacto, o cualquier otra posibilidad. Si ustedes ven todos esos factores, se dan cuenta que estamos rodeados de procesos de comunicación que se están desarrollando continuamente. Todos los días pasan estos. Nosotros estamos acudiendo a ellos hasta para cruzar una calle porque el semáforo también es una forma de comunicarnos algo, con colores. Nos avisa de un riesgo. Una alarma, por ejemplo, en una época de guerra puede avisar de un ataque aéreo y es un sonido estridente. Quizás vamos a encontrarnos hasta con mensajes de comunicación muy poco convencionales, como puede ser que van a la casa de alguien y ven que toda la luz está apagada y dicen no debe estar, oye está durmiendo, tal vez es tarde. Entonces se van. Ha habido una transmisión de mensajes sin que inclusive el emisor se dé cuenta. O vamos a verlo más adelante en esta misma presentación, la posibilidad de que existan este tipo de comunicaciones con vínculos que son básicamente de pronto poco tomados como comunicación. Es decir, que alguien, por dar una referencia, llegue tarde al trabajo todas las veces. En el fondo, está dando un mensaje y nos expresa comunicacionalmente que algo no está del todo bien. Puede ser que no se sienta cómodo en el trabajo, que tenga una dificultad al llegar o finalmente que no programa bien las cosas. Pero básicamente este proceso va a tener siempre un mensaje, un emisor y un receptor. Más adelante vamos a ver que en oratoria el nombre de estos tres cambia. Mensaje se convierte en discurso, en tanto que emisor se convierte en orador y receptor se convierte en auditorio. Este tipo de establecimiento de rangos se van ampliando cuando vayamos viendo ya básicamente los elementos de lo que significaría la comunicación. Pero en esencia es nomás lo que nosotros queremos transmitir. Comprendiendo este concepto, que puede ser por supuesto una pregunta de evaluación, les podría poner la comunicación en su proceso de transmisión e intercambio de, y ustedes completarán mensajes entre un emisor y un receptor. Comprendiendo esto, ustedes van a encontrar una serie de pasos que van por los tipos de comunicación que existen, los niveles que tienen y por supuesto la comunicación y sus elementos. Perdón, se me va un poco. Perdón, ahora sí.
Solo por si acaso. Ya. Etimológicamente hablando, la comunicación viene de una palabra latina, porque como muchas otras cosas en el mundo, nuestra ciencia, nuestra disciplina en realidad, porque no es una ciencia, es herencia de los griegos. En el texto de estudio ustedes van a encontrar una gran referencia a la parte histórica de lo que significa el desarrollo de la oratoria. Les recomiendo leerla. Si bien no está como contenidos exactos, siempre es interesante conocer lo que es esto. Dependiendo de cómo nos vaya en el avance del tema, si nos da la posibilidad, vamos a dar una breve repasada a la historia de la oratoria, concluyendo precisamente los contenidos que tenemos antes de la evaluación del primer parcial. La comunicación como tal viene del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Esta comunicación permite que la gente identifique dentro suyo todo lo que es un proceso muy complejo que puede ser relevante a la hora de identificar varios factores. Y sin embargo, de esa gama amplia de componentes que tiene, la mayoría de los teóricos reconocen que la comunicación se resume en 3 tipos básicos. Ven en la presentación los 3 tipos. Le vamos a pedir a Karina que nos ayude. Por favor, Karina, lee los 3 que están. El naranja, el amarillo y el celeste. Tipos de comunicación. La comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación gráfica. Exacto. Todos nosotros conocemos ejemplos de estos. Y si en este momento les pregunto, seguramente me pueden dar sencillamente algunas posibilidades. Veamos qué tal nos va. Un momento, esto volvamos primero al anterior. No. Atrás. Quiero volver a mi presentación. Vamos a ver un poco acá que quiero volver a esta. Exacto. Si ven ustedes lo que es la comunicación como proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, ¿cuál creen que es un buen ejemplo en la parte verbal? Vamos a acudir a Carmen. ¿Cuál se te ocurre un ejemplo verbal? Facilísimo, es el más común. Lo que nos estamos comunicando nosotros. Muy bien, estamos usando como medio de comunicación la palabra. Ahora, pero no Sí. verbal también hay otros. Vamos a pedir la ayuda a Leonardo. ¿Alguna idea? De no verbal. Y no verbal. Sí. Siguiendo, pero este mismo concepto que estamos viendo en pantalla ahora. Las redes sociales, como dijo usted hace rato, los memes o algún tipo de noticia que sea escrito, ¿no? Ya, puede ser también. Aunque van a encontrar que Las tiene señas, mucha... doctor. Muy, muy interesante. Sí, también le va. Y aquí les hago... Nos vamos ahora otra vez a este. Y volvemos a la presentación. Muy bien. Van a encontrar en la tercera opción, marcado en celeste, que es lo que leyó hace un momento nuestra compañera, comunicación gráfica. ¿Cuál será, por ejemplo, la diferencia entre lo no verbal y lo gráfico? Esto es cosa que vamos a ir avanzando y poco a poco vamos a aprender. La comunicación verbal es una de las más tradicionales. Es la que desarrollan ustedes todos los días. Jocelyn, ayúdame a leer, por favor, lo que es comunicación verbal. Está bien, doctora. La comunicación verbal se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. Por ejemplo, conversaciones juntas, entrevistas, memorandos, cartas, tableros de avisos, correo electrónico, páginas de internet, etc. Muy bien. La palabra es el puente fundamental para la comunicación verbal. Es ese momento en el que ustedes les dicen, cuando vuelvas, me traes pan. Y ustedes responden, sí, mamá, han entendido el mensaje. Ese momento en que ustedes están transmitiendo información con datos a través de una cierta lógica lingüística.
Lógica lingüística que se traduce en un idioma. Muchas veces desvalorizamos un tanto lo que son los idiomas, lamentablemente. Es triste porque no debería de ser así. Sin embargo, llega a suceder. Cuando los idiomas no están bien valorados, cuando no estamos en un criterio de emplearlos correctamente, pueden presentarse una serie de complejidades que derivan en esto. Más adelante vamos a encontrar este tipo de dificultades. No nos adelantemos demasiado. Esta es la comunicación verbal, pero la comunicación verbal no es la única que tenemos. Vamos a ver ahora la comunicación no verbal. Vamos a pedirle a Karina que nos ayude. Por favor, lee, Karina, lo que está ahí. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de voz, patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. En la comunicación no verbal se incluyen tanto las acciones que se realizan como las que dejan de realizarse. Así, un apretón de manos fuerte o llegar tarde todos los días al trabajo son también comunicación. Evidentemente, los procesos comunicativos en los cuales la palabra no es el eje fundamental ingresan en este. Y ahí tenemos lo que decíamos hace un momento, una mirada, una expresión facial. Aquí hay un vínculo con la palabra en el tono que se puede emplear en una de estas conversaciones. Patrones de contacto. En esta época que estamos con el tema del COVID-19, hay, por ejemplo, mucho de patrones de contacto. Eviten tocarse, distanciamiento social, cosas que no estamos nosotros acostumbrados, que evidentemente nos estamos acostumbrando por un factor de seguridad, sí, pero que nos resulta un tanto dificultoso también, cosa que es bien cierto. Perdón. En todo lo que nosotros identificamos como factores en común para lo que significa un proceso de comunicación, la conducta llega a ser un elemento importante y relevante. Cuando uno se mueve también. Si ustedes alguna vez han hecho el ademán de darle, por ejemplo, la mano a alguien y la han retirado luego, es una forma de comunicación común, que se traducen también en las diferencias incluso culturales. Hay lugares donde no les gusta tener información compleja que pueda traducirse por el cuerpo. Se dice que los europeos son más fríos, aunque eso depende del lugar. Y nosotros somos mucho más afectivos, mucho más expresivos. Y lo podemos notar porque cuando nos vemos de tiempo, puedo apostar que cuando este tema pase, si es que algún día logra pasar, esperemos que sí, nos vamos a encontrar queriendo abrazarnos todos, darnos abrazos fuertes porque lo hemos extrañado. De pronto para otras culturas no va a ser tan raro. No va a ser una situación tan compleja. Porque la comunicación no verbal en otras culturas es mucho más fácilmente aceptada. No espero, sin embargo, la comunicación no verbal la última opción, porque existen también otras posibilidades que nos conducen a identificar factores de comunicación en otros elementos. Así es que llegamos a la comunicación gráfica. La comunicación gráfica nos va a ayudar a leerlo. Carmen, por favor. Carmen. Comunicación gráfica. La comunicación gráfica y las ilustraciones son complementos para la comunicación de tipo verbal. Se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para transmitir una idea completa. Muy bien. ¿Qué creen que es una ilustración? Un dibujo, Un dibujo, Muy bien, una una imagen. imagen. muy bien. Con un dibujo podemos muchas cosas comunicar. De repente nos puede resultar interesante comunicar algún tipo de información adicional. Van a ver un poco dónde estamos acá. ¿Dónde está? Van a ver.
Denme un segundo. ¿Dónde? Acá. Vamos a ver si me permite hacer algo. Entonces, imágenes. No, parece que solamente me deja en el celular hacer dibujos. Pensé que me podía, porque aquí en esta aplicación te dejan hacer incluso también dibujos. Buenos pizarrones. Bueno, ni modo. Volvamos a la presentación. Pero alguna vez han oído ustedes, que es lo que quería mostrarles, mandarle tal vez a alguien un corazoncito. ¿Qué significa eso? ¿Quién se anima a decir qué representa un corazoncito? Afectividad, aprecio. Muy bien. Eso es precisamente una ilustración. Pero no es la única forma, porque hay la comunicación gráfica también. Y la comunicación gráfica puede incluir otras cosas. Y eso sí creo que sí puedo mostrarles en este panel. A ver si me dan la opción. Por ejemplo, a ver si funciona. No reconoce, lamentablemente. Bueno, pero ¿qué son las caritas felices? ¿Han debido mandar alguna vez? De alegría, otros del tono de los que parecen de risa, de humor, ¿no? Exactamente. Algunos son sonrisitas y tienen incluso dentro de esos diferentes interpretaciones. Quizás hasta pueden provocar problemas. Le mandan a alguien la sonrisita con guiño y mandando un besito, por dar una referencia. Y eso suena tal vez a más cariño que solo la sonrisita con guiño, ¿no ve? Entonces, eso es todo lo que es comunicación gráfica en general. Se complementa a nuestra información que comúnmente tratamos de dar de modo verbal. Son apoyos gráficos que están tratando de ser más fuertes a la hora de transmitir una idea completa. La comunicación gráfica es bastante importante en el respaldo de información eminentemente comercial, por ejemplo. Ustedes cuando ven el área comercial van a encontrar materias como qué hacer con el empaque, cómo me puede convencer de comprar un producto, un empaque. El otro día, para mostrarles un ejemplo de comunicación gráfica, en el supermercado una persona amiga, un familiar me dice, voy a comprar un vino. Claro, le digo, y vuelve con un vino de una botella bien grande. Y le digo, oye, que este vino, ¿qué tal? Tenía apariencia incluso de caro. Y me dice, no, cuesta 20 y tantos bolivianos. ¿Y por qué decidiste comprarlo? Porque me gustó su botella grande. O sea, le convenció ni siquiera el sabor del vino, como el tamaño de la botella. Y lo mismo les puede pasar a ustedes con un celular, con La diferentes. presentación. La presentación, muy bien, exacto. Esa presentación puede resultar relevante y es comunicación gráfica. Es un apoyo que se da a lo que significa el proceso básico y esencial de comunicación con el cual nosotros tratamos de llevar adelante lo que significaría transmisión de información. Así sucede y así ha sido durante muchos años. Sigamos. Después de lo que significan estos tipos de comunicación, vamos a encontrar también niveles que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que significa precisamente comunicarnos. Y hay 4 niveles de comunicación que nosotros vamos a tener. El intrapersonal, el interpersonal, el grupal y el público. ¿Cómo serán cada uno? El primero, que es el intrapersonal, está detallado en la presentación que tenemos y vamos a molestarle a Leonardo para que nos ayude, por favor. Comunicación intrapersonal es aquella que se lleva a cabo en el interior de una persona y no hay una exteriorización de la misma, es decir, es un proceso reflexivo. Quizás se nos rompe un poquito el paradigma de la comunicación, porque nosotros, como únicas personas individuales que somos, actuamos en el rol de emisor y de receptor del proceso de comunicación. Esto que ya es doctrina comunicacional pura, nos enseña un poco que traducimos nosotros lo que llamamos pensamientos e ideas en mensajes comunicacionales claros que de nuestra mente van a lograr realizar procesos reflexivos.
va desde lo más complejo, que es la planificación, que puede estar llevándonos a pensamientos tan de pronto elaborados como puede ser con qué voy a llegar a fin de mes en mi presupuesto, me está yendo mal en mi trabajo, cómo hago, cómo genero dinero en esta época de pandemia porque ya se me está acabando, o qué sé yo. Hasta cosas mucho más sencillas como de pronto preguntarnos temas que sean más irrelevantes. Cosas tan simples como puede ser, y tal vez les parezca gracioso, ¿qué podrá hacer esa mancha en la pared? Todo eso es intrapersonal, es su voz interior. No se exterioriza, pero cumple los procesos de comunicación. Alguna vez, seguramente, y ustedes lo van a reconocer, han debido pasar antes de dormir un momento reflexivo en su cama, pensando, no debía haber hecho eso hoy, o hice bien al hacer eso hoy, cómo lo realizo, cómo no lo realizo, qué vamos a hacer. Entonces, va variando ese tipo de reflexión, ese hablarnos a nosotros mismos, pero en todo caso cumple ese proceso de emitir un mensaje, traducirlo de algún modo muchas veces en palabras, en imágenes, en gráficos, que pueden ser también recuerdos o evocaciones, y nosotros mismos lo comprendemos. Ese es el primer tipo, intrapersonal, el que se hace en el interior de una persona. Pero no es la única opción que nosotros podemos tener, porque también vamos a encontrar la comunicación interpersonal, que viene a ser el que estamos viendo ahora. Por favor, Jocelyn, nuevamente te molesto, ayúdanos a leer esto. Está bien, Jocelyn, doctor. gracias. Comunicación interpersonal. Cuando en una comunicación intervienen dos o más personas y la retroalimentación que se produce es inmediata, hablamos de comunicación interpersonal. La proximidad física entre los individuos participantes es una condición necesaria de la misma y suelen intervenir los cinco sentidos. Muy bien. Dos o más personas. Cuando están hablando con sus amigos y con sus amigas, se encuentran en esta figura de comunicación. Aquí existe algo que se llama retroalimentación, que significa que ustedes lanzan una información, vuelve y pueden evaluar si es que ha sido realmente entendida. Es ese momento en el que le dicen a alguien algo, tal vez un chiste, y ustedes se ríen y el otro no se ríe y les mira con cara de ¿qué? ¿Qué dices? Entonces le tienen que explicar, no, lo que pasa es esto. Ha tenido una retroalimentación. Es el proceso más sencillo. Es ese instante en el que les dicen, vas a comprar pan, y ustedes dicen desde la puerta, ¿qué? ¿Que compres pan? ¿Qué? No te escucho, hay mucho ruido. Y la otra persona, a la retroalimentación que les ha dado, entiende que no están comprendiendo y se acerca a ustedes para decirles que traigas pan. Que puede ser mucho más profunda todavía, porque les pueden pedir esa instrucción, compra pan, y ustedes van y se ponen a lanzarse, pero no me dijeron si quieren pan molde, pan integral, pan blanco, pan de este tipo, pan de este otro tipo, sin gluten, con gluten, qué sé yo, un montón de opciones que ahora hay. Entonces, pueden ustedes en esa comunicación empezar a desarrollarla nuevamente. Siempre participan dos o más personas. Existe proximidad física entre los individuos. No es una proximidad pegados, pero sí existe una cierta proximidad, que es la condición necesaria para que puedan intervenir nuestros cinco sentidos, que son los que ahí van a participar. En comunicación, ustedes encuentran que para lo que significaría el proceso comunicacional, se ve una integridad de la persona, que en base a eso es que nos puede inclusive agradar o desagradar. Vamos a ver a alguien y solamente por su vestimenta identificar si es una buena persona o mala, según nuestros propios prejuicios. De pronto puede llegar esta persona de haber, no sé, corrido mucho o trabaja en alguna actividad en la que requiere esfuerzo físico y tal vez huela sudor. Y ustedes ya sienten eso y ya tienen una percepción de ella, sin haber hablado. Justo o injusto es una realidad que sucede. Comúnmente vamos a considerar al ser humano como una integridad. Y eso es parte del proceso de comunicación interpersonal, con esos datos que nos vienen y que también nosotros enviamos. Que es la segunda opción, es de pronto la más común de todas las que existen, porque es la que habitualmente desarrollamos. Pero aún todavía nos quedan más variables, dos más para ser más exactos.
El tercero es la comunicación grupal o colectiva. Karina, por favor, ayúdanos. Comunicación grupal o colectiva. Comunicación llevada a cabo entre un individuo y un grupo, o bien entre dos grupos de personas. Muy bien. Esa es la comunicación que se desarrolla entre una persona dirigida a un auditorio, le llamaríamos en oratoria, o entre dos grupos de personas. Antes de que continuemos, ya estamos casi en el límite del tiempo que normalmente da Zoom. Si es que se cortase la comunicación, voy a publicar enlace nuevamente en nuestra página de WhatsApp, en nuestro grupo, para que se puedan volver a conectar para continuar la clase, por favor. Si no sucediese como la vez pasada que nos han dejado seguir un poco más, no vamos a preocuparnos y avanzamos normal. Vuelvo a la presentación. Cuando hablamos de un individuo, estamos hablando de un tipo de mensaje y que éste va a transmitirla a un grupo. Sin embargo, también hay la posibilidad de transmisión de información entre dos grupos, lo cual normalmente es un tanto más difícil, más complejo. No digo yo que estamos en una situación de pronto incómoda a nivel de ejemplos, pero suele suceder que se desarrollan este tipo de tareas cuando hay enfrentamientos inclusive entre dos bandos. Pueden ser a nivel deportivo, equipos de fútbol, por dar una referencia muy común, o incluso algo que tristemente y lamentable en nuestro país sucede también con regularidad, entre grupos antagónicos. Los unos que apoyan a uno, los otros que apoyan a otra persona, y se van gritando cosas. Aunque no suene gracioso tal vez, es comunicación también. Tratan de mandar un mensaje. Los primeros, de apoyo a su equipo favorito. Los segundos, de pronto, tratando de enaltecer a alguien o tratando de denostar a alguien. Normalmente, ¿qué son las posturas? Entonces, existe este proceso de comunicación grupal o colectiva también, que cumple el mismo rango de la definición que inicialmente veíamos. Es un mensaje, un receptor y un emisor de mensaje que está transmitiendo. Muchos casos de estos, tanto de ida como de venida. El último de los tipos que vamos a ver, y el que de pronto contempla algunos elementos que lo hacen un tanto... ¿Hola? Doc, perdón que le corté. Un segundito, por ahí no le contesto. Si me pregunta algo, estoy colaborándole a mi mamá un cachito y lo voy a cortar mi audio, por favor. Ya, Leonardo, muy bien. Le escucho, pero no hay problema. Ok, saludos a tu mamá entonces. Listo. El último que vemos es el de la comunicación masiva o de masas. Y vamos a pedirle a Carmen que nos dé una mano leyendo lo que es este, porque es muy conocido. Comunicación masiva o de masas es la que se lleva a cabo a través de un medio tecnológico, utilizando para este fin, en oposición a la comunicación interpersonal o grupal, el mensaje enviado por el emisor no obtiene una respuesta inmediata. Muy bien. ¿A qué será que nos referimos con el uso de medios tecnológicos? Enviar un mensaje o, no sé, tal vez puede ser publicaciones. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, actualmente de los medios de comunicación masivos? ¿Cuáles podemos mencionar? No digo ejemplos específicos, puede ser global. ¿La televisión será, por ejemplo, uno? Sí. Muy bien. El Internet. El Internet, las radios, las revistas, los periódicos, son medios de comunicación en los cuales se traduce precisamente información. Aquí, una característica muy propia de esto es que la información que se envía, al menos la teoría clásica apuntaba a eso, no tenía una respuesta tan inmediata, cosa que con el paso de los años está modificándose un tanto. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, con el ejemplo que mencionaba su compañera del Internet, por dar una referencia sencilla, un periódico puede publicar una nota, digamos, Opinión publica algo en el Internet, e inmediatamente la gente lee y empiezan a comentar. Uno tiene fácilmente una nota con decenas de comentarios ahí, en los cuales la gente da su opinión. Entonces, esta parte de la respuesta inmediata empieza a modificarse. Sin embargo, no siempre se va a presentar. Todavía en muchos medios no sucede. Una revista impresa, por ejemplo, va a mandar sus ediciones, la gente se las va a llevar o las va a comprar y se llevan a su casa la revista y su opinión va a quedar ahí cuando ellos la lean. O estando en su domicilio van a recibir una noticia a través del televisor, en el noticiero de turno, y van a manifestar su opinión sobre eso con los que estén a su lado.
no me parece, sí me parece, han informado bien, han informado mal, la noticia es justa, es injusta, ¿cómo es posible? Felicidades o lo que quiera. Entonces, ahí se queda. Pero son medios que normalmente pasan la información a un nivel más grande. Es un mensaje enviado así masivamente. Este es el cuarto tipo de comunicación y el último que se ve dentro precisamente los tipos que se manejan. Digo, los niveles que se manejan de comunicación, pero son los niveles que se manejan de comunicación. Pero también existe el proceso de comunicación y los elementos que lo componen. Porque si bien los elementos básicos, que es lo que vamos a ver casi de inmediato ahora, siguen siendo el emisor, el receptor y el mensaje, hay otros que los teóricos han incorporado como elementos fundamentales para lo que significa precisamente esto. Considerando que Leonardo sigue seguramente ayudando en casa a su mamá, vamos a pedirle a Jocelyn nos pueda ayudar otra vez. Está bien, doctor. Los elementos básicos son el emisor, la persona o grupo de personas que transmite un mensaje. El receptor viene a ser el destinatario del mensaje y el sujeto responsable de interpretarlo. El mensaje constituye el objeto de comunicar, el que puede ser un tipo de información, una opinión. Muy bien. ¿Se acuerda alguno de ustedes cómo les he dicho que cambiamos el nombre de estos tres en oratoria? Al emisor le llamábamos Conferencista, algo así que dijo, ¿no? orador. Ah, orador. El receptor sería, ¿quién se acuerda? ¿La audiencia? Muy bien, el auditorio. Y el mensaje vendría a llamarse, empieza con la letra D, a ver si se acuerdan. D de dedo. Discurso, doctor. Exacto, discurso. Estos elementos son los básicos de la comunicación, emisor, receptor y mensaje, que en oratoria los llamamos orador, auditorio y discurso. Eso no se vayan a olvidar porque suelo preguntar en los exámenes. Entonces, estos tres elementos básicos son los que han hecho posible la comunicación. Alguien que transmite el mensaje, un receptor que es el destinatario y el que va a interpretarlo. ¿Y por qué se coloca esa segunda parte? Porque es relevante. Porque en realidad cada receptor puede ser diferente. Es decir, puede ser un solo emisor que mande la información, el dato, pero en el auditorio cada uno puede interpretarlo de un modo distinto, en base a multiplicidad de factores, desde lo que puede ser su experiencia previa, su nivel de conocimientos, su capacidad para comprensión e inclusive hasta su humor en ese momento. El receptor interpreta ese mensaje. Y el último, que es el mensaje, que básicamente es el objeto a comunicar, un tipo de información, una opinión. Entonces, esos son los elementos básicos que podemos ver nosotros en lo que es este proceso. Pero no solamente esos son los elementos que existen, porque hay otros tantos más que los vamos a ir estudiando precisamente en este momento. Porque los elementos básicos de la comunicación pues, llegan a desglosarse en otros 4 adicionales y luego inclusive en otros 2 más que vamos a verlos, que algunos teóricos argumentan. En otros elementos parece que ya Leonardo puede acompañarnos. ¿Está bien? ¿Puedes ayudarnos, Leonardo, a leer? Sí, un segundito, ahorita. No te entendí bien, perdón. Bien. Y ahora sí. Dime, entonces lee, por favor. Otros elementos son el canal, viene a ser el medio a través del cual es transmitido el mensaje. El código, entendidos como los símbolos o signos usados para la expresión del lenguaje. El contexto, viene a ser la situación real en la que se encuentra el emisor y el receptor en el momento de la comunicación. Y por último, la retroalimentación. Permite al emisor determinar si el receptor ha recibido y comprendido el modo adecuado que ha comprendido de modo adecuado el mensaje. Exactamente. Cuando hablamos del canal y del medio al cual este transmitió el mensaje, nos vamos a encontrar con interesantes ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos en la comunicación interpersonal, vamos a encontrarnos que el canal va a ser el aire. Es decir, por donde transmiten es por donde se va la palabra. Si yo les hablo a ustedes, primero la palabra llega al aire. Y es por ahí que va a ser. En el caso nuestro, por ejemplo, el canal que estamos utilizando es un medio tecnológico.
Si bien la palabra va a llegar al aire primero, luego va a ingresar al micrófono, del micrófono va a llegar a sus computadoras y sus parlantes va a reproducirlos. Estamos utilizando ese medio de lo que significaría para comunicar. Por su parte, el código son los símbolos o signos usados para la expresión del lenguaje. En el caso nuestro estamos usando el castellano, que es un lenguaje que tiene sus reglas gramaticales, un montón de componentes, que tiene gramática, que tiene sintaxis, etcétera, etcétera, y hace que nos comprendamos de acuerdo a esas reglas. El contexto es la situación. En el caso nuestro, una situación muy especial. No estamos precisamente pasando las clases de cursos a distancia porque queríamos hacerlo, sino porque nos hemos visto obligados a través de una presión muy grande como ha sido lo que es la pandemia por la cual el mundo entero está atravesando. Entonces, esos contextos pueden ser determinantes también. No será lo mismo dar un discurso de pronto tratando de defender a la patria, etcétera, en tiempo de paz, que darlo en tiempo de guerra. Varían los contextos, las situaciones en las que vamos a encontrarnos los partícipes de esto. Y la retroalimentación, que es muy importante, muy relevante para aquel que va a hablar, porque permite saber si es que la gente ha comprendido el mensaje. Es muy sencillo cuando está uno presente, porque puede verles a las personas. Hasta nota la posición en la que se sientan y puede deducir que están cansados, se han aburrido, están fastidiados, entonces uno puede ver qué hacer. Cuando estamos así viéndonos, ni siquiera viéndonos en lo que significa el tema de las conexiones por pantalla, es más difícil. Yo no sé qué están haciendo ustedes. De pronto están algunos ocupados en tareas que son más difíciles, tal vez alguien tiene, no sé, alguien a quien ayudar, un hijito, una hijita, un abuelito, una abuelita, qué sé yo. Entonces, son complejidades que se presentan, que yo no puedo saber. Entonces sí es de pronto distinto lo que pasa en uno y lo que sucede en otro caso. Pero el canal, el código, el contexto y la retroalimentación son otros 4 componentes que se suman ya a los que hemos visto inicialmente como elementos básicos del proceso de comunicación. Para algunos otros autores vamos a incluir además otros 2 que son los que están acá presentes. Jocelyn, ¿puedo molestarte nuevamente, por favor? Hola, Jocelyn. Determinados autores incluyen además el ruido, es el posible nivel de interferencia en el mensaje, la mala pronunciación, un avión que pasa en plena exposición, el referente es un elemento externo que sirve como guía, una fecha, por ejemplo. Bien, 2 componentes que son relevantes, el ruido y el referente. El ruido, esas interferencias que vemos, son muy comunes. A raíz de esto es que surgen, por ejemplo, los campus universitarios en su momento, porque estar con un edificio universitario en medio de la ciudad era un tanto difícil, porque había muchos ruidos, habían coches, etcétera, etcétera, y era mejor llevárselos a un lugar más alejado donde haya silencio. Por supuesto, no todas las universidades podrían hacer eso, ni los colegios, ni nada. Y uno se va acostumbrando a vivir con esos ruidos. Y es tan interesante esto del ruido que cuando hemos empezado esto de la pandemia, se podrían haber hecho estudios al respecto. Porque cuando comienzan las cuarentenas, y no solo pasa en Bolivia, no solo ha pasado en Cochabamba, sino que ha sucedido en el mundo entero, cuando se ha presentado la pandemia, el ruido se ha visto ausente cuando todos han ocultado. Esos momentos en los que veíamos noticias en que los animalitos volvían a las ciudades, en que se habían visto las especies que se creían extintas o perdidas volvían a aparecer, era precisamente porque increíblemente el ruido es una característica muy humana. Cuando este ruido afecta a nivel oral a lo que estamos hablando, nos dificulta. Y cuando esto desaparece por completo, como ha sido al inicio de la pandemia, es una complejidad bien grande, que hasta ahora existe, que deben conocer casos seguramente, si no ustedes mismos, con problemas para dormir, con problemas para el ánimo, etcétera, etcétera, porque estamos muy acostumbrados a esa normalidad. El ruido en oratoria puede afectarnos bastante. Y no se sienta mal si en algún momento vamos a tocar el tema y vamos a tener que inclusive repetir alguna cosa porque existe alguna falla, porque el ruido no solamente siempre va a ser un coche o un avión, también el ruido puede ser una interferencia de un parlante. Como ven, han debido escuchar ustedes en alguna reunión por Zoom, suenan bien bastante feo, como ruidos metálicos, etcétera, etcétera. Por su lado, el referente es algo que nos va a servir como guía. El dato de una fecha, por ejemplo, es cuando uno está dando un homenaje, por decir, homenaje al 6 de agosto.
y todo va a girar en base a los hechos que han llevado a esa fecha o lo que ha derivado de ella. No solamente puede ser un referente eso, puede ser también un referente una persona que estén dando un homenaje, unas palabras en torno a un autor, un escritor, o quizás inclusive puede ser referente a un proceso histórico. Varía de acuerdo a lo que den. Este referente es muy similar a algo que vamos a estudiar más adelante como la idea madre o lo que es la idea básica de lo que significa hacer un discurso, que en el caso jurídico se va a denominar una estrategia legal. Estos dos, estoy confundiendo, son precisamente los otros dos componentes que valía la pena revisar y ver dentro de lo que significaba nuestro proceso de comunicación en lo que estábamos avanzando. Esto es... No vamos a pasar, yo creo, todavía a lo que es la información. Nos vamos a quedar acá para lo que significaría el avance de hoy. Hasta aquí vamos a llegar hoy en nuestra clase. El punto 2 lo vamos a avanzar porque el punto 2 también se desglosa en varios subpuntitos para la siguiente clase, que sería el día sábado. Yo voy a publicar esto en el Moodle y mañana, me imagino, no creo que alcance hoy, voy a publicarlo también en la presentación. En realidad la voy a publicar en formato de PDF en nuestra página, en el WhatsApp, cosa de que ustedes ya tengan la presentación completa y puedan tenerla para avanzar. De todos modos, también voy a poner el vínculo de YouTube de la clase y todo lo que corresponde como la universidad exige. ¿Tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí, doctor, sí. Muy bien. Entonces, gracias a todos por haber venido. Jocelyn, Karina, Carmen, Leonardo, gracias por estar presentes. Les espero el día sábado. Nos vemos en la mañana en nuestra clase para seguir con el avance de la segunda parte de nuestra unidad temática número 1. Que les vaya muy bien. Que tenga buena noche, doctor. Listo. Que les vaya bien. Chao.